partir de este momento, los invitamos a formar parte de esta mesa donde se componen y descomponen los problemas del país. RCR presenta Buen Provecho. La voz de la diáspora en Buen Provecho, con el profesor Tomás Páez. Buenas tardes, querida audiencia global. Como todos los lunes a esta hora en su espacio La Voz de la Diáspora en Buen Provecho. Lo hacemos a través de la emisora pionera de la radiodifusión venezolana, Radio Caracas Radio, rcr750.com, la emisora que se ve, y el programa pionero articulando diáspora con Venezuela y a Venezuela con su diáspora. En la dirección general de la estación se encuentra Jaime Nestares, en la gerencia de producción Willit Sarcaya, en la producción Carla Sons, en los controles José Gregorio González y en la conducción este servidor Tomás Páez. Antes de presentar, pues tenemos un programa empresarial de grandes ligas, así que aténganse a las consecuencias. Queremos comenzar con dos o tres cositas. El primero, felicitar a Thaís Peñalver, que es, bueno, fue nuestra compañera, pero además es la creadora, era la que dirigía el programa Buen Provecho y quien además iniciamos juntos esta iniciativa de vincular a la diáspora con Venezuela y a Venezuela con su diáspora hace ya 5 años. Pronto ingresamos en el 6º año de este trabajo semanal. Dos temas de servicio público. Tenemos necesidad de seguir apoyando. Son personas que necesitan recursos para enfermar, para adquirir las medicinas, para someterse a alguna operación. Estamos hablando de Alexander Rosardo, quien fuera diputado, un antropólogo, además muy preocupado por el tema ambiental. Nuestra profesora Nelly Arenas del CENDES, politólogo, sociólogo. Luego está Luis Manuel Esculpi, que ha sido dirigente político, diputado, hoy necesita el apoyo de todos nosotros. Henry Gómez Alberti, quien fuera presidente de Fedindustria, también necesita apoyo para la operación. Elías Santana. Bueno, hay una lista enorme, estos amigos muy queridos que además son personas comprometidas con la sociedad venezolana. Un temita último, qué bueno saber que en Chile ha salido una parte de la sociedad a recriminar el horror cometido por unos pocos que quemaron los enseres de los venezolanos. Es decir, ya eso, una cosa es el desprecio y otra cosa ya es la agresión de quemar las pocas cosas que llevaban los venezolanos arriba, y eso de verdad que se agradece que se haya levantado una parte de la sociedad chilena en contra de esa manifestación. Y bueno, solamente decirle a los dirigentes políticos chilenos o recordarles, mira, aquí hay una sociedad, aquí hay unos derechos humanos que no respetan fronteras y que es necesario apoyar, así como Europa apoyó a los chilenos, Venezuela apoyó a los chilenos en su momento. Hoy los venezolanos están necesitados de apoyo y esperamos que comprendan eso. Estamos entrando con un tema y comenzamos con el Estado Carabobo. La razón de comenzar por el Estado Carabobo es múltiple, o son múltiples las razones. Allá hay un trabajo enorme desde hace varios años. Viene operando con dificultad porque la situación en el país es de dificultades. La organización diaspórica de Carabobo, ya hay una conciencia de la importancia del sector privado y de la diáspora para el Estado Carabobo. El tema es sector privado y diáspora. Yo creo que ese es el asunto que nos ocupa, porque hay que entender cómo juega y la importancia de la diáspora para la reconstrucción de Venezuela y para la reconstrucción de las empresas, porque la reconstrucción de Venezuela pasa por tener un tejido empresarial potente y no el cementerio de empresas que tenemos hoy. Con nosotros están
para hablar de este tema. Jacqueline Rodríguez Lander, ella es gerente general de la Cámara de Industriales de Carabobo, es economista, además trabajó en Corpocentro, es decir, que conoce la realidad en los datos de la situación del Estado, tanto en el mundo empresarial como en todos los ámbitos, porque Corpocentro fue una institución muy interesante de manejo de información y de proyectos en el Estado Carabobo. Además es demógrafo eso tiene un interés particular porque se están quedando atrás el de haberse ido los casi 7 millones de venezolanos, de acuerdo a nuestros datos del observatorio, son 6.700.000 corte mes de julio. Está dejando atrás una estructura, un cambio en la estructura poblacional. La mayoría van quedando los mayores y van dejando niños y jóvenes atrás, y eso genera un problema social muy grande. Y del estado Carabobo, además, es una de las regiones de donde ha salido un buen número de gente. Se estima que es el 12%, no hay datos, sino son estimaciones cruzadas con distintas encuestas, etcétera, pero no hay dato oficial, pues, ¿no? Pero en todo caso es elevado el número de personas que han salido del estado de Carabobo. Está un querido amigo, Julio Sosa Branger, que, bueno, fue presidente de la Cámara, hoy es expresidente de la Cámara y forma parte del grupo de expresidentes de la Cámara. Además, Julio está... ¿Quién está haciendo? Hay un ruido atrás. Por favor, cierra ajá. Julio además fue presidente, trabajó en Benoco, fue presidente del programa Bolívar de la internacionalización de la empresa y es consciente de la importancia de la internacionalización y de las alianzas estratégicas, tecnológicas, financieras, comerciales para el desarrollo del tejido empresarial. Y con nosotros también está Marisela Uzcategui. Marisela es consultora, es licenciada en ciencias gerenciales, trabajó en el gobierno de Carabobo en el área de desarrollo económico, así que conoce también, son personas conocedoras del tema, y luego es la representante del Observatorio de la Diáspora en la diáspora de Carabobo. Así que primero, mil gracias por el tiempo, mil gracias por la coordinación, mil gracias por la disposición, mil gracias por el trabajo que vienen haciendo y sobre todo por el interés que ya han mostrado, más allá de los resultados, hay una conciencia de la importancia del sector privado y de la diáspora para el desarrollo de la región. Entonces, yo lo que quisiera comenzar y ustedes se me ponen de acuerdo con quién comienzan, pero quisiera comenzar preguntando cómo ha vivido. Yo estuve en Valencia en el año 2016, la última vez que visité Valencia, y los parques industriales otrora desarrollados, bollantes, parecen cementerios, ¿no? Y ha sido una política del gobierno venezolano perseguir a la empresa, ¿no? Fueron normas, leyes, decretos, controles, precios, divisas, salarios, etcétera, etcétera, que fueron achicando y asfixiando a la empresa. Luego se invadió, expropió, se confiscaron todas las propiedades. ¿Cómo ha vivido el sector privado eso? ¿Cuántas personas y cuántas empresas se han ido del estado de Carabobo, si tienen la cifra? Si no, en todo caso es evidente que se han ido empresarios de la región. ¿Cómo ha repercutido en el desarrollo de la empresa todo el contexto que está viviendo Venezuela y cómo se ha traducido eso en mayor diáspora empresarial desde el estado de Carabobo para el mundo? No hablen tan rápido. Por favor, activen el sonido, y comenzamos con quién, con Jacqueline o con Julio. Julio. Bueno, Rafael, Tomás, muchísimas gracias. La verdad que es un placer estar aquí compartiendo contigo, con la audiencia, sobre todo también con compañeros de trabajo como es Jacqueline Rodríguez y a Marisela. Okay.
a No, quien no, no la perdón, conozco personalmente, pero sé de sus quehaceres y de su preocupación por todo este proceso y el interés que ella tiene también sobre el tema de la diáspora y cómo convertir esa tragedia en una oportunidad para el país, ¿no? Yo la verdad es que lo más importante que tiene una nación es su gente. Las máquinas, los edificios, los galpones están en cualquier parte del mundo, están igualitos, unos más, otros menos. Pero lo que hace la diferencia es la gente. Entonces aquí, verdaderamente el capital humano, el talento humano, en todos los niveles, no solamente estamos hablando de individuos con años de experiencia en gerencia profesional, años de carrera universitaria, posgrados, en fin, estamos hablando también de obreros, de personal de trabajo con conocimiento clave de temas, por ejemplo, como soldadura, construcción, electromecánica, electricidad, es decir, toda una informática, llame la cantidad de talento que hay en esa gama enorme de formación profesional que ha tenido que buscar otros horizontes para la tranquilidad de su familia y para su progreso personal. Entonces yo celebro que tú hayas estado permanentemente angustiado por este tema, pero has llevado la angustia a la actuación y eso ha llevado a que hoy en día podamos contar inclusive con de alguna manera medianamente un conocimiento de qué es lo que está, dónde está quiénes saben de qué, dónde están ubicados, cuál es el área en la cual pudieran de alguna manera vincularse y entendemos también que muchísima gente que ha tenido que establecer su hogar en otras latitudes distintas a la querencia nuestra de nuestro país, pues si bien a lo mejor algunos de ellos no regresarán desde el punto de vista de mover a la familia y toda esta serie de cosas, serán siempre una vinculación muy importante. Hay otros que sí lo podrán hacer, pero ellos todos en su conjunto realmente serán justamente esos lazos comunicantes que tanto va a necesitar el país en muchísimos conceptos. Yo me pararía aquí para que puedan los demás participar. Muchas gracias. Julio, de verdad que te doy las gracias porque además lo que acabas de decir es un reconocimiento de que la gente puede apoyar a la reconstrucción de Venezuela desde donde estén. Digamos que no es condición sine qua non que el retorno. Pero habíamos dejado una pregunta en el aire y yo creo que Jacqueline, que lleva el día a día de la Cámara, que tiene a todos los sectores allí sentados, ¿qué nos puede decir de la situación del sector empresarial, de cómo lo está viendo y cómo está pensando ese tema de la diáspora del sector empresarial? Gracias, Tomás. Efectivamente, bueno, este es un programa y un espacio que nos ha permitido muy importante para hablar de estos temas. Es evidente que en los últimos años el sector industrial manufacturero de Carabobo ha sido muy fuertemente golpeado. Empresas emblemáticas de lo que es el parque industrial más importante del país ya no se encuentran con nosotros. Especialmente uno de los sectores más afectados ha sido la parte de la industria automotriz, tanto ensambladora como toda la cadena del plástico, de los autopartes que se mueven alrededor de este sector. Y efectivamente las zonas industriales han bajado muchísimo su actividad, pero lo más importante es que las que se han mantenido tienen el ánimo, el impulso y la resistencia y seguimos trabajando para reactivar este parque industrial, para lo cual va a ser muy importante todo ese capital, todo ese valor humano, tanto que está en el país como los que por distintas circunstancias han tenido que estar fuera, pero que indudablemente sus raíces están aquí en el país y que son personas muy valiosas porque el recurso humano que ha estado, la gente que ha estado vinculada a la industria manufacturera y a todo el sector empresarial,
se destaca en otros países por su versatilidad, por sus capacidades, ocupan puestos muy importantes. Y desde allí todos pueden, como se ha llamado esta diáspora, pueden contribuir decididamente y aportar de distintas maneras con la reactivación de este parque industrial y fortalecimiento del mismo. Y con ello estamos contando. Pensamos que ya hemos pasado momentos bastante duros, nos ha dejado muchos aprendizajes, nos ha enseñado como sector productivo a trabajar con menos recursos, a trabajar con mayores dificultades, pero a poder optimizar lo que se tiene. Y esto nos va a permitir catapultar un crecimiento que esperamos sea mucho más rápido y una capacidad de respuesta más rápida. Y contamos con eso, contamos con toda esta gente importante que está en distintos países. Muchos de ellos esperamos regresen y habrá aquí las puertas abiertas en muchas de las empresas. Aquellos que por distintas razones no lo pueden, como dijo el ingeniero Julio Sosa, podrán contribuir de muchas formas desde donde están. Y así el parque industrial se beneficiará de toda esa experiencia internacional que se tiene. A ver, Jacqueline, Julio y Marisela, se ha ido un elevado porcentaje de empresas, digamos, ha tenido que cerrar. Aquí tengo amigos empresarios de Valencia que tienen los galpones, digamos, allí. Allí están a la espera de poder reiniciar el trabajo. Esa gente que está afuera, la diáspora es útil de muchas maneras. Por ejemplo, una de las maneras es como mercado. Nosotros hoy estamos viendo a grandes empresas venezolanas expandiendo su mercado en 6.700.000 venezolanos que además tienen familiares y tienen compañeros de trabajo, etcétera, etcétera, ¿no? Veamos, ya solo como mercado tener, no sé, 2 millones de personas en Colombia o 1 millón, no se sabe exactamente, de acuerdo a las cifras de ACNUR es 1.045.000, pero de acuerdo a cifras en Perú puede haber hasta 1.400.000 venezolanos en Perú. Bueno, ese es otro mercado. 1.400.000 venezolanos es un estado de una gran dimensión en Venezuela. Entonces, como mercado ya en sí mismo es un potencial, pero además como contactos es otro potencial, como nuevos enlaces es un potencial. Sin embargo, yo siento, es mi percepción, corríjanme ustedes, yo he visto que son pocas las cámaras, pocos los gremios empresariales, salvo la excepción, repito, de Carabobo, que creo que en ese sentido es una iniciativa fundamental, además un referente, porque Carabobo ha sido el estado con el sector privado más importante en el mundo de la empresa. Yo siento que se repite un argumento que yo he escuchado muchísimo. Las cosas cambiarán cuando esto cambie, ¿no? Como si el cambio fuese un momento puntual, digamos, ocurrirá en 2015 o en 2050, cuando en realidad el cambio es un proceso. Entonces, si nosotros no estamos preparados para el momento en el que se produzcan los cambios, obviamente nos está agarrando fuera de base. Y ustedes son grandes ligas, digamos, ustedes son unos entrevistados grandes ligas, así que yo quisiera que Marisela nos dijera algunas cosas sobre este tema y luego Jacqueline y Julio para intentar ordenar este conjunto de ideas en relación a la vinculación del sector privado con la diáspora. Marisela, tienes que darle el sonido. Gracias, Tomás. Un especial saludo para ti, para Jacqueline, para Julio Sosa. Mis respetos. Sí, efectivamente, bueno, la historia de la diáspora venezolana es reciente. Pero los éxitos de la diáspora rinden sus cuentas a nivel de las capacidades de los venezolanos que se han ido. Y la organización de la diáspora venezolana y su caracterización es una muestra de ese compromiso
del venezolano de ser parte de la solución en los países de acogida, pero también en su país de origen, en Venezuela. A nivel de cooperación internacional, ya hay entes y bancos multilaterales que están procurando facilitar el rol de la... Algo pasó con sonido. Mientras Maricela arregla el sonido, volvemos a Jacqueline. Jacqueline, por favor, y Maricela. No, Maricela, no, se estropeó, pero mientras arreglas el tema del sonido, habla Jacqueline y luego retornamos a ti, Maricela. Perfecto. Jacqueline, ok, sigue Maricela, perdón. No, es que está desconectada, tiene algún problema Jacqueline, por favor, el sonido, ajá, gracias. Sí, realmente, bueno, es parte de las dificultades que tenemos aquí es la conexión a Internet. Lo más probable es que en la zona donde está Maricela le haya fallado algo la conexión. Como tú decías, esto tiene que ser, no es que de un cambio de un día para otro, no es pasar un switch, es un cambio que es un proceso. Y dentro de ese proceso, si bien es cierto que las empresas, por las circunstancias difíciles que hemos estado atravesando en el país, a lo que se sumó todo el tema de la pandemia, han tenido que atender en prioridad las cosas más urgentes. Pero para eso está el rol de los gremios y la Cámara de Industriales en estos 85 años que estamos cumpliendo, que cumplimos este año, la Cámara de Carabobo siempre ha tratado de ser y a través de su liderazgo estar a la vanguardia de todos estos procesos, incluyendo el actual. Es necesario para reactivar la industria carabobeña y del país empezar a establecer, y en eso venimos haciendo, establecer los contactos y las alianzas, como tú bien dices, con todo este potencial que tenemos afuera, que por las circunstancias mundiales de la pandemia, hasta las empresas que no lo veníamos haciendo, se está trabajando más a nivel del teletrabajo, a nivel de utilizando las herramientas como esta, lo cual nos va a dar unos instrumentos y una forma de conexión más fácil para que todos aquellos que están fuera desde ahorita puedan ir coadyuvando a que esta reactivación de la industria sea más rápida y en el menor tiempo posible, contribuyendo en que, como tú bien dices, hay todo un potencial comercial afuera. Cada uno de ellos se convierte en un promotor de lo que es hecho en el país, hecho en Venezuela. Es un promotor y una avanzada para ubicar, por ejemplo, tecnologías las más modernas en distintas áreas que el parque industrial venezolano requiere de actualización. La relación comercial y pronto podremos nuevamente tener presencia más activa a través de las exportaciones. Y todo esto, como tú decías, son muchos estudios, mucha información que se requiere y que hay que ir abonando y trabajándola ya, ubicando esos talentos, sus capacidades y las relaciones que se tienen. Y quizás, Maricela, si te conectas sin imagen, puedas tener mejor capacidad de comunicación. No sé si quieres algo más. No, precisamente por eso le envié el teléfono a la productora para que se conectara por el teléfono con Maricela, porque con la imagen es de poca ayuda, digamos, se tranca y no sigue el diálogo. Maricela, ¿puedes hablar? Sí, ¿me escuchas? Ahora perfectamente. Perfecto. Fíjate, yo quisiera resaltar un poco la caracterización de la diáspora venezolana, porque es un activo, un brazo ejecutor que tenemos en 90 países y 300 ciudades del mundo, según el Observatorio de la Diáspora Venezolana. Por ejemplo, el tema de las remesas
que son hoy en día una fuente de ingresos importante en el país, que según la CEPAL, antes de la pandemia en 2019, llegó a 3.800 millones de dólares que beneficiaron al 35% de la población. Y esto definitivamente vino a dinamizar o está dinamizando un poco el mercado interno reducido, pequeño que hay en Venezuela. Los emprendimientos venezolanos que se posicionan en el mundo a nivel de, son, digamos, una oportunidad para la internacionalización. A nivel de las franquicias, por ejemplo, al menos 500 franquicias han sido abiertas en el exterior por venezolanos y unos 35 conceptos han sido desarrollados por ellos. Y a nivel del sector de la tecnología y de los startups, hay varios modelos de negocio que se han creado para el mercado de venezolanos en el exterior, para satisfacer las necesidades de la diáspora venezolana a nivel de inclusión financiera. Incluso puedo decir que hay un emprendimiento en España que es una cadena de hamburguesas que fue adquirida por el 80% por un fondo francés y que hoy en día es una importante cadena en Francia. Están los fondos de inversión y por supuesto está todo el tema de la transferencia tecnológica y del talento humano que a través de la organización de la diáspora, que si bien nuestra historia es muy reciente, porque tradicionalmente no hemos sido como otros países, sino que nuestra diáspora es muy reciente, ha habido un importante avance en la organización de las diásporas. Según el observatorio, hay cerca de 1.000 asociaciones diaspóricas. La organización, el Observatorio Venezolano de Migración de la Universidad Católica de Andrés Bello, recientemente publicó el mapeo regional de las organizaciones venezolanas en el exterior y también este mismo año un estudio de la Organización de Inmigración. Y una de las cosas que destacan es que son organizaciones que están formalizadas, cumpliendo todo el aspecto legal en los países de acogida y que tienen una cantidad de actividades para impulsar el emprendimiento, pero que no dejan su nexo con Venezuela. Marisela, te tengo que cortar acá, perdóname, tengo que cortar porque vamos al primer corte del primer segmento y a todas les pido que se conecten al segundo link para el segundo segmento del programa y retomamos luego la conversación y la presentación que nos estaba haciendo también Marisela. Pero eso al regreso. Escuchas Buen Provecho por RCR 750, la radio que se ve. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. Cuando hablamos de Honda, hablamos de Distasi Motors, el concesionario Honda que pica adelante en precios, condiciones y servicio. Todo el personal de Distasi Motors, tanto técnico como de atención, está actualizado, capacitado y certificado permanentemente para atender correctamente tu vehículo. www.distasi-honda.com.ve. Distasi Motors, tu concesionario Honda en Los Palos Grandes. Contigo. Que les habla Eduardo Battistini de Primero Justicia. Una de las grandes enseñanzas que vamos a tener los venezolanos después de todo este proceso que estamos viviendo es a valorar cada vez más lo que tenemos en Venezuela. Porque hoy en día, por ejemplo, un venezolano que está afuera se ha ido acostumbrando a que los servicios públicos cuestan, se ha ido acostumbrando a que nada puede ser gratis, porque nada gratis es sostenible en el tiempo. Y yo espero y aspiro
que cuando vayamos a Venezuela, la reconstrucción de nuestro país, no solamente es una reconstrucción física de la destrucción que ha hecho el chavismo en la infraestructura y en la economía venezolana, sino también vayamos a una reconstrucción de la forma de pensar y de cómo nosotros afrontamos el ser ciudadanos realmente en el marco de un país que necesita de una ciudadanía que colabore y que sea parte de la solución y no sea parte del problema. Contigo, solo por RCR, porque lo bueno une. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Análisis, opinión, entretenimiento y mucho más. Escuchas Buen Provecho por RCR 750, la radio que se ve. Bueno, ya de regreso estamos con Jacqueline Rodríguez Lander, gerente general de la Cámara de Industriales de Carabobo, una cámara emblemática por su liderazgo empresarial. Ella es, además de gerente general, es demógrafo, ha hecho carrera en Corpocentro, es economista de la Universidad de Carabobo. Está con nosotros también Julio Sosa Oranger, quien fue presidente de esa cámara. Es empresario, está metido en el área de los fertilizantes, soluciones empresariales, está metido sigue activando. Fue además el coordinador, el presidente de la Asociación Programa Bolívar del Banco Interamericano de Desarrollo. Me parece que hago el énfasis que es el Programa Bolívar del Banco Interamericano de Desarrollo, cuyo propósito era la internacionalización de la empresa, y con Marisela Uzcategui, quien es consultora gerencial, es tiene licenciatura en Ciencias Gerenciales y ha sido directora de Desarrollo Económico de la Gobernación de Carabobo. Ok, Carabobo es un estado industrial, es un estado empresarial, es un estado emblemático. De ahí han salido iniciativas interesantísimas. El primer centro de productividad y calidad de Venezuela se creó en Carabobo con CEPROCA. La UNITEC es una referencia, la Universidad de Carabobo, las demás universidades haciendo cosas. Hay un trabajo inmenso, es una referencia obligatoria. Estaba leyendo un comunicado de la Cámara de Comercio de Caracas en el año 1958, del año 1958. La Cámara se pronuncia, el argumento, me paralicé porque el argumento es tanto para los venezolanos, donde hubo ciertas manifestaciones verbales xenófobas de algunos grupos, diciéndole eso no es posible, pero también diciéndole a los migrantes, ustedes no pueden ser engreídos y petulantes, más o menos así, ¿no? Digamos, pero había un pronunciamiento de la Cámara, es decir, la Cámara era consciente de que hay un ruido atrás, hay que cerrar. La Cámara estaba consciente de lo que estaba ocurriendo. ¿A qué voy con esto? Venezuela, cuando fue país de inmigrantes, que fue durante todo el siglo pasado, fundamentalmente hasta el año 70, los años 80, creó en el año 1936-38 la normativa y la institucionalidad para atender la migración. El Instituto de Colonizaciones lo creó, lo desarrolló, creó el marco legal. Hoy estamos en una situación distinta, estamos en una situación en la que el 20% de la población se ha ido, en la que de ese 20%, un elevado porcentaje que se estima en 12-13% de la población de Venezuela proviene del estado Carabobo. Eso significa que ahí hay muchos empresarios que se han ido y muchos trabajadores que se han ido, y además sectores industriales completamente cerrados. Jacqueline mencionó el tema del sector automotriz, que además nos vamos a enfrentar a una nueva realidad, que es el cambio energético y la transición ecológica y ambiental. Y eso,
y digital también. Eso va, estamos hablando de que el carro cada vez se está electrificando más, cada vez está desapareciendo los consumos de gasolina y diésel, digamos, se está movilizando ese mercado de una manera que va a requerir una reestructuración, digo, de ese sector en particular porque es muy importante en Valencia. La pregunta, si tenemos esa capacidad que está afuera, que no necesariamente va a retornar, es una decisión personal, pero esa capacidad para mercadear, para hacer transferencia de tecnología, para prestar asesoría, para abrir mercado, para conectar gente, para internacionalizar empresas, ¿no creen ustedes que es necesario crear instituciones de carácter nacional y regional que se articulen con las diásporas, pensando desde ya en la construcción de proyectos para que cuando recuperemos la democracia y el régimen de libertades podamos decir, no nos agarró de sorpresa, tenemos proyectos identificados, tenemos instituciones detrás de los proyectos, recursos humanos y financieros para ponerlos en práctica? ¿Cómo ven ustedes ese proceso y cómo se preparan ustedes para ese proceso? Como quieran, Julio, Jacqueline, y después le dejamos también a Marisela que termine la idea anterior y nos siga desarrollando también esta. Julio. Bueno, como no, muchas gracias. Bueno, evidentemente que esto va a requerir ese día, para el cual evidentemente hay que estar preparado. Como decía el dicho, ese refrán muy castellano que dice precavido vale por dos. Entonces, el estar preparado para ello va a requerir coordinación afuera y adentro en muchísimos aspectos. Va a requerir coordinación, por ejemplo, es decir, es evidente que con un país con más de 90 y tantos % de la población en pobreza, no hay poder adquisitivo, no hay posibilidad de consumo. Es decir, va a tener que venir de alguna manera una ayuda internacional, es decir, todo un esquema, casi que un Marshall Plan para reconstruir a Venezuela, de lo que se dejó de hacer, de lo que se abandonó y se dañó, y lo que se dejó de hacer, que había que hacerlo nuevo, porque todos estos 20 y tantos años, lo que han ido descansando sobre las vilipendiados 40 y tantos años de trabajo que hubo previo antes de esta insensatez que hemos vivido y que estamos viviendo en estos 22 años que van por ahora, ¿no? Yo creo que el país ha aprendido una lección durísima en todo sentido. Yo estoy seguro que gran parte de la gente que se va hoy en día a pie le dio su voto de confianza a este proceso que se inició hace 22 años. Y hoy en día yo estoy seguro que deben estar profundamente arrepentidos y sorprendidos de cómo los engañaron en su buena fe cuando le dieron el voto de confianza a que esta gente de alguna manera administrara el país. Y aquí no se trata de si es política, no, se trata de una realidad dramática, indignante para cualquier persona con 4 dedos de frente que se dé cuenta de lo que le está pasando a la nación y los problemas que le hemos causado a los vecinos por esta tragedia que estamos viviendo internamente. Yo sí creo y quisiera hacer un énfasis en una cosa que a mí me llama mucho la atención. No solamente es un problema económico, no es un problema de infraestructura, es un problema de talento humano. Ojo, señores, es también un tema de probidad. Venezuela no solamente le hemos desbaratado la estructura económica, la infraestructura, en fin, una serie, y le hemos hecho correr a su gente capaz a otras latitudes, sino que también hemos dañado una enorme cantera de valores que fueron base del gentilicio venezolano. Y aquí tengo una listica. Valores como la ética, valores como el compromiso, valores como la honestidad, valores como la responsabilidad, valores como la solidaridad. Todo eso uno lo percibía en la Venezuela que nos tocó tener el privilegio de poder trabajar en esos tiempos. Esa serie de virtudes, todos los venezolanos que están afuera, el día que les toque regresar de una manera o de otra, desde afuera apoyando adentro o regresando, ojo, fíjense que el doctor José Toro Hardy, por ejemplo, exdirector de Petróleos de Venezuela,
hablaba hace unos años, hace año y medio, 2 años, le escuché yo una frase que me recordó los discursos de los presidentes del Colegio de Ingenieros de Venezuela durante los años 50 y 60, que hablaba de la venezolanización de la ingeniería, porque en aquella época los ingenieros petroleros y todo lo que eso conllevaba, más la construcción, estaba en manos de profesionales que venían de otras latitudes, norteamericanos, en fin, que todos vinieron a sumarle al país. Pero le decían, epa, señores, ahora va a haber la oportunidad de todo ese gentío que está afuera venir ya con la inversión, no ellos porque tengan la capacidad de invertir, sino que vengan justamente esas inversiones y esas tecnologías acompañadas de ese talento humano que ahora vendrá como expatriados a su propio país a sumarse al proceso de reconstrucción. Y déjeme decirle, esa inversión extranjera que pudiera pensar en Venezuela va a tener un recurso humano como nunca lo tuvo el anterior, porque el museo que vino con las multinacionales en su momento tenía que conocer al país. Y resulta que ahora tenemos nosotros, nuestra propia gente, que se conoce el país plenamente y entiende su idiosincrasia y se da cuenta, regresa al país ya en otro tono. Entonces, ojo, esa parte de esos valores de la diáspora, que los tiene afuera, porque si no, no ha podido haber tenido el éxito que mencionaba ahora Marisela en las cifras que expresó. Y también lo manifestó Jacqueline en la experiencia que se ha vivido. Pero eso creo que es fundamental, porque si algo necesita el país, señoras y señores, es regresar otra vez a lo básico, a lo fundamental, a lo que nos da a nosotros, que nos hace reconocernos en el país, no como gente sinvergüenza y no como gente floja, no, como gente decente, como gente con deseos de superación, con gente con valores familiares, gente con compromiso, gente que se siente orgullosa de sus raíces culturales, de sus propias bases religiosas y espirituales. Entonces, cerraría mi comentario con eso, que no se nos olvide, porque eso creo que tiene que venir de la mano con ese proceso de tecnología, de conocimiento, de experiencia y de relaciones internacionales que va a poder traer la diáspora en su momento. Gracias. Lo que dice Julio me permite plantearle a Jacqueline la siguiente pregunta, que es, estamos hablando de que tenemos una nueva geografía. Es decir, Venezuela, como decía aquella consigna que se utilizó en el Gran Viraje, Venezuela es otra. Venezuela hoy está esparcida en 90 países y centenares de ciudades en todo el mundo. Esta nueva geografía está allí. Eso significa que vamos a tener ciudades en el exterior con mayor número de venezolanos que en Del Tamacuro, en Cojedes, en Amazonas, en muchas regiones del país. Digamos, vamos a tener mayor población y mayor número de venezolanos, trabajadores, inversionistas, emprendedores, regados por allí. Eso es una nueva realidad. Pero esa nueva realidad está acompañada, algo decía Julio, con el tema de que tenemos gente que no solamente conoce esa realidad, sino que además maneja lenguas en algunos de los casos, es decir, más allá de Latinoamérica. Estamos hablando de que manejan el inglés, el alemán, el francés, pero además manejan cultura, es decir, ellos son el mejor estudio de mercado que puede hacer cualquier empresario venezolano. Entonces, la pregunta, insisto nuevamente, y la vinculo con la presentación inicial de el papel de los gremios empresariales cuando alertaron en el año 58 de la necesidad de lograr una mejor articulación entre los inmigrantes y los nativos. ¿Qué puede hacer? ¿Qué debe hacer? ¿Qué está haciendo? ¿Qué podría hacer? ¿Qué están pensando hacer desde la Cámara de Industriales de Carabobo y desde otras cámaras, pero en este caso la Cámara de Industriales de Carabobo con este tema tan rico del cual ya habló Julio y hemos conversado y habló Marisela un poco también y has hablado tú, Jacqueline? Sí, efectivamente, esto nos da una cantidad de oportunidades sumamente importantes. Después de estas grandes dificultades, el hecho de tener toda una cuantiosa y valiosa gente distribuida en todo el mundo, con arraigo en el país, con valores, como dijo el ingeniero Sosa, eso nos da unas oportunidades inmensas.
y que estamos contando en el país con todos ellos, porque son, además de, como decía al principio, tienen la idiosincrasia, conocen lo que es el país. Ahora tenemos un importante contingente de personas especialistas, conocedoras, que ahora se han internacionalizado, que quizás cuando salieron del país su realidad laboral y su realidad y su formación se limitaba a la experiencia nacional. Ahora tienen una experiencia internacional que es sumamente valiosa, que nos permitirá y les permitirá a ellos poder contribuir a la reconstrucción del país, para lo cual los gremios empresariales como la Cámara de Industriales tienen un papel muy importante, que estoy segura nos ensamblaremos y nos insertaremos de manera de ir trabajando, como bien decías, en un proceso desde ahorita, ubicando esas capacidades donde están y detectando a nivel del Estado, dentro de estas nuevas realidades, cuáles son las necesidades que se tienen para esta recuperación. Es indudable que con las circunstancias propias del país y propias de la realidad mundial, con todas las limitaciones que ha habido, el impacto demográfico, como tú decías al principio, de esta migración es importante porque la realidad, la estructura de la población del país ha cambiado de una manera rápida que no nos ha permitido poder atender una serie de necesidades de una población que en cierta forma se ha envejecido por estas razones y que nos permite una serie de espacios que en este momento están desatendidos y que a nivel del aparato productivo nacional y de las poblaciones y de todos los que están afuera se pueden atender. Para ello, quizás en estas primeras instancias, más que crear un organismo de vinculación con la diáspora, partir en estos primeros momentos de instituciones que ya están establecidas, que conocen la realidad del país y que perfectamente se pueden hacer enlaces de manera de poder articular una gran red, que entiendo lo que está haciendo el movimiento de la diáspora y con Maricela aquí en Carabobo, hacer una gran articulación de capacidades y necesidades. Y eso tiene vigencia desde este mismo momento. No es esperar que haya un cambio en ciertas circunstancias, sino que desde ahorita son muchas las contribuciones que se pueden hacer. Hay muchos retos que para todos los profesionales va a ser interesante poder participar en esa gran cometido que sería la recuperación del país y que están haciendo desde ahorita a nivel de nuestras empresas, con todas las dificultades, ha habido cambios importantes, se han reorientado en muchos procesos. Se ha estado observando en los últimos meses el regreso de muchos especialistas que por distintas circunstancias habían salido, pero se siente que hay un ánimo y una esperanza. Y bueno, la industria del país sigue luchando con esperanza de que en breve o en algún momento podamos volver a hacer lo que fuimos. En mejores circunstancias porque hemos aprendido a manejar dificultades y sacarle mejor provecho a todos los recursos que tenemos. Y en eso cuente la diáspora que la Cámara de Industriales es un pilar fundamental para su reinserción de las distintas modalidades que haya. Y retomaremos muchos programas y lo más importante es mantener nuestros valores y la esperanza de que vamos a salir adelante. Las palabras de Jacqueline y Julio me llevan a preguntarle a Maricela, que la habíamos cortado, bueno, por el tema del corte del segmento, me lleva a preguntarle a Maricela varias cosas. Es decir, uno, que termine apaga el micrófono, Maricela, porque si no se escucha. Gracias. Preguntarle a Maricela, uno, que termine la exposición que estaba haciendo, pero la otra es esos cambios que se están produciendo en el estado de Carabobo. Tú que has trabajado en la gobernación, que tienes experiencia.
El estado de Carabobo ha expulsado mucha gente. De ahí es uno de los estados que mayor número de venezolanos ha expulsado o que han salido de allí, pues, ¿no? Eso, repito, deja atrás a niños y jóvenes. Niños y jóvenes y mayores. Eso plantea problemas para el tema educativo, es decir, ¿qué hacemos para que los niños no sean abandonados por el sistema educativo, que además está deteriorado al máximo, que no sean abandonados por el sector salud, que está desaparecido, y los mayores también. Los mayores significan mayores costos, mayores probabilidades de enfermedad, y se nos ha estado yendo la población entre 18 y 50 años que está en edad productiva y reproductiva. ¿Qué implicaciones y cómo puede hacer qué cosas la Cámara de Industriales del Estado de Carabobo, el observatorio trabajando con las organizaciones del Estado de Carabobo y la diáspora? Y la última pregunta es, ¿cómo hacer para pensar esta cosa que está ocurriendo en una enorme posibilidad de avanzar en el proceso de integración regional? Venezuela y Colombia tenían, por ejemplo, un comercio binacional que llegó a alcanzar los 7.000 millones de dólares. Partió en el año 89 de 80 millones de dólares. Nada. Recuperar eso, hoy está reducido a 300 millones más o menos. Recuperar eso significa crecimiento para Colombia y Venezuela, todos ganamos. Entonces, el proceso de integración, ¿le han dado la vuelta en Carabobo? ¿Se está pensando ese tema? Marisela. Sí, bueno, Tomás, en cuanto a la población que ha quedado en el país, que son las personas mayores, los niños y las personas muy jóvenes, adolescentes, yo puedo decir que allá hay, con la diáspora hay una gran oportunidad y que también están ocurriendo, así como dice Jacqueline, que la gente está apostando, que las empresas están apostando, el sector privado está teniendo iniciativas de manera de proveer de servicios. Todos sabemos que la economía plateada, por ejemplo, requiere de una cantidad de servicios y de soluciones para esa población. Desde el punto de vista del sector privado, ya hay iniciativas de institutos académicos, de institutos docentes, de universidades, y de investigadores que tienen ya una trayectoria y que están atendiendo a la población, ofreciéndole alternativas, ideando soluciones. Y también en materia de cooperación, pues allí hay una grandísima oportunidad para la formulación y presentación de proyectos. De hecho, por ejemplo, el programa de Juntos es Mejor apoyó los emprendimientos de venezolanos en el mundo, o sea, podían estar en Venezuela o en cualquier parte del mundo para escalar soluciones que beneficiaran a este tipo de población y en general a los venezolanos. Respecto a la parte de integración, si bien es cierto que las empresas venezolanas pueden decirse que son héroes, se hablan en estudios, por ejemplo, del Banco Interamericano de Desarrollo de empresas sobrevivientes, pero tienen unas destacadas características a nivel de calidad. Son empresas que tienen altos estándares de calidad, que, como dice Jacqueline, han venido flexibilizándose ante la situación y ante los cambios que ha generado la crisis nacional, a la que se añadió la pandemia, a la que se añadió todo lo que es la transformación tecnológica, como tú lo señalaste. Y el sector privado ha venido con mucho esfuerzo buscando soluciones, permanecer en el juego infinito, porque no se trata ahorita de competir, sino de permanecer, de estar y de continuar y avanzar. Y como decía Jacqueline, el momento es ya, no podemos esperar mañana, el momento es ahora, para que sigan abiertas sus puertas y sigan estando presentes. En relación a la integración, hay una oportunidad. ¿Por qué? Porque tenemos del otro lado del mundo, en cualquier parte del mundo, a nivel de las cadenas de agregación de valor, una contraparte.
que nos conoce y que conoce el mercado, como tú bien lo señalas. ¿Para qué? Para internacionalizarse, para integrar cadenas de valor. Hay empresarios, yo hice una misión, como tú bien sabes, por el observatorio a Centroamérica y a Norteamérica en el año 2019, y empresarios y líderes empresariales venezolanos que están fuera, que mantienen relaciones con empresas venezolanas y están integradas sus cadenas de agregación de valor. Ahora se suma todo esto que transforma la globalización en una geolocalización, buscando los países más cercanos, buscando más la seguridad, y ahí hay una gran oportunidad porque nosotros tenemos del otro lado empresas, emprendimientos, empresarios y organizaciones diaspóricas que, repito, son formales y más del 60% tiene relación con los gobiernos y con entes de cooperación internacional. Y muchas, muchas son cámaras empresariales, organizaciones profesionales que nuclean el conocimiento y que están activas buscando. Ahora, respecto a lo que decía Jacqueline, y para concluir, para concluir, okay. La articulación es importante. La articulación es importante porque sabemos que están allí, que son miles, pero la Cámara de Industriales, por ejemplo, una cámara emblemática a nivel regional, nacional e internacional, puede ser un factor importantísimo para coordinar este tipo de acciones junto a otras instituciones de investigación como el Observatorio y las cámaras binacionales de venezolanos que están naciendo en el mundo. Bueno, gracias Marisela, mil gracias Jacqueline, 1.000.000 de gracias Julio, no tiene que ver las cantidades con afectos, los afectos son para todos, de verdad. Gracias por este espacio, gracias por este tiempo, gracias por compartir las ideas, creo que yo salgo aprendiendo de este tema. Y bueno, vamos a seguir desarrollando e insistiendo porque creemos que la integración real es aquella que se produce entre los trabajadores, los empresarios y los medios que crean riqueza, empleo y cohesión social, que son las empresas y el mercado. Así que bueno, a nuestra querida audiencia global, nos seguimos viendo como de costumbre todos los lunes en su espacio La Voz de la Diáspora. En buen provecho. La Voz de la Diáspora, en buen provecho, con el profesor Tomás Páez. RCR presentó Buen Provecho. Síganos en Twitter como @RCR750, la radio que se ve.